Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de lesiones benignas del aparato genital femenino. Los objetivos de esta clase es conocer la anatomía y histología normal de los órganos que componen el tracto genital femenino y con esto nosotros vamos a poder analizar y conocer las lesiones y tumores benignos más frecuentes del aparato genital femenino y también nos va a ayudar a entender las lesiones malignas del aparato genital femenino que las daremos en otras clases. ¿Cómo está formado el aparato genital femenino? Si vamos de afuera hacia adentro, la vulva, y en el introito nos introducimos en la vagina, que es un tubo. Después está el útero, que está formado por el cuerpo uterino y el cuello uterino, y esta separación se hace ya que tienen diferentes tipos tumorales y diferentes lesiones. Después tenemos las dos trompas y los dos ovarios. Y creo que lo más importante para tener una idea sencilla es que tanto la vulva, la vagina y el exocervix, o sea, la parte externa del cuello uterino, están revestidos por un epitelio escamoso estratificado. El endocervix, el endometrio y las trompas por un epitelio cilíndrico que va a ser diferente de acuerdo al lugar. En el endocervix va a ser mucíparo, en el endometrio va a ser pseudoestratificado o secretor de acuerdo a la etapa que está en la fase endometrial. Y en las trompas uterinas va a ser tipo salpingioide, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con diferentes tipos celulares y tiene cilias también. Los ovarios están formados por un estroma especializado que contiene las células germinales y el aparato folicular. Si hablamos de la vulva, ustedes verán en este esquema que tanto el monte de Venus como los labios mayores están tapizados por piel. Esta piel entonces va a dar todas las lesiones que se pueden ver en las otras partes de la piel del cuerpo humano. Tanto los labios menores como el introito pasan de ser una semimucosa a ser una mucosa. También están revestidos por un epitelio escamoso, pero ya no tipo epidermis con hiperkeratosis, sino la capa córnea desaparece y se hace más un epitelio escamoso de tipo mucoso. Acá vemos la histología normal de la vulva, esta es como la piel, está revestida por una epidermis con una capa de hiperkeratosis que será más gruesa en los sectores más gruesos de la piel y tiene los complejos pilosebáceos característicos, ¿sí? Con el folículo piloso y las glándulas sebáceas acompañantes. ¿Cuáles son las lesiones y tumores benignos de la vulva? Las lesiones de la piel y mucosas que encontramos en otras partes de la piel, como la psoriasis y la dermatitis, y todas las lesiones que uno puede encontrar, tanto las lesiones benignas como los tumores benignos y malignos, podemos encontrarlos también en este sector de la vulva. Hay dos lesiones de la piel de la vulva y de la mucosa vulvar, que son el líquen escleroso y hiperplasia de células escamosas, que tienen que conocer, porque son lesiones que se acompañan a los carcinomas escamosos de la vulva. Esto yo hoy no se los voy a explicar, ya que se los darán en la clase de lesiones preneoplásicas y cáncer de vulva. Lo que nosotros vamos a ver son los quistes que son muy frecuentes en la vulva, sobre todo los quistes de la glándula de Bartolino y los tumores benignos de la vulva, como es el hidroadenoma papilífero. El quiste de la glándula de Bartolino, en general, es un quiste que se ubica en la parte posterior de los labios mayores, que es de la ubicación de donde están las glándulas de Bartolino, y se produce por obstrucción del conducto por un proceso inflamatorio. Ustedes saben que la glándula de Bartolino normal está formada por acinos mucosos y por el conducto excretor, que está revestido por un epitelio escamoso o un epitelio transicional. La obstrucción de este conducto produce este quiste y para solucionarlo hay que retirar el quiste o si no abrirlo para que drene y ese es el tratamiento de esta lesión. El hidroadenoma papilífero es el tumor benigno más frecuente de la vulva y es un nódulo delimitado que se observa sobre todo en los labios mayores y sobre todo se extirpa como un quiste y después es un hidroadenoma papilífero. Está formado por un área quística y dentro es una proliferación glandular a manera de papilas y estas papilas están tapizadas por dos tipos celulares, unas células mioepiteliales y otras células epiteliales. El diagnóstico diferencial más importante es con el adenocarcinoma. Este es un tumor benigno que al extirparlo ya se cura la paciente. En cambio, el adenocarcinoma, que es un tumor muy, pero muy raro de la vulva, es un tumor muy agresivo. Pasemos entonces al cuello uterino y recordemos que el cuello uterino está formado por el exocervix, que está revestido por un epitelio escamoso, como se ve acá, sin queratosis, porque estamos en mucosa. Y acá vemos, este es el exocervix, la parte externa del cuello uterino que continúa con el mango vaginal y con la vagina, y todo está revestido por un epitelio escamoso estratificado, y el endocervix, el canal endocervical, está revestido por un epitelio cilíndrico mucíparo que se invagina formando las glándulas, que en verdad no son verdaderas glándulas, sino son invaginaciones de este epitelio cilíndrico mucíparo superficial. Cuando la niña nace durante su infancia, el punto entre el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico, o sea, la unión escamocolumnar, está a la altura del orificio cervical externo. Durante la menarca,
el epitelio cilíndrico mucíparo hace la eversión fisiológica, o sea, el ectropión fisiológico, y corre esta unión escamocolumnar hacia afuera, digamos. Durante la vida, alrededor de la vida, digamos, después de la menarca, este epitelio se hace una metaplasia escamosa en este lugar y es lo que se denomina la zona de transformación, o sea, el lugar donde estaba el epitelio cilíndrico mucíparo y que fue reemplazado por epitelio escamoso, con una metaplasia escamosa se llama zona de transformación. Y es importante conocerla porque es el lugar donde asientan todas las lesiones intraepiteliales precancerosas del cuello uterino. Acá vemos, esta es la zona de transformación, acá estaría la unión escamocolumnar original y acá está la unión escamocolumnar nueva, digamos, o funcional. Acá vemos la histología de los mismos que estamos hablando, el ectocervix con el epitelio escamoso estratificado con glucógeno. Acá la zona de transformación donde se hace la metaplasia escamosa, que acá se está realizando, no está completa aún, y la zona del endocervix donde están las glándulas endocervicales. Todo este sector es el sitio de entrada para el HPV y dar lugar a las lesiones intraepiteliales. Nosotros recibimos muchas biopsias de cuello uterino en los laboratorios de patología porque los ginecólogos hacen la colposcopía y cuando ven algún tipo de diferencia en ese cuello uterino se le hace una biopsia. Los epitelios escamosos anómalos, que nosotros denominamos así, son todas las alteraciones del epitelio pavimentoso que no configuran el cuadro de una lesión intraepitelial y pueden ser debidos a diferentes causas, por ejemplo, alteraciones del contenido de glucógeno. Ustedes saben que durante la etapa fértil, el epitelio escamoso está lleno de glucógeno y la ausencia de glucógeno puede producir alteraciones colposcópicas. Alteraciones en la queratinización, o sea que ese epitelio tenga una hiper o una paraqueratosis, que no es normal porque estamos en una mucosa, así que no tiene ni hiper ni paraqueratosis, pero puede producirse y esto también da alguna alteración en la colposcopía y puede biopsiarse. Alteraciones en el espesor epitelial, que haya muchas más hileras de células epiteliales, tanto en la capa basal como en todas las capas, o también que haya pocas hileras y que el espesor epitelial esté disminuido, lo que sobre todo pasa durante la posmenopausia y se denomina atrofia epitelial. También alteraciones inflamatorias y reactivas, como esponjiosis o exocitosis leucocitaria, que también dan alteraciones a nivel del epitelio. Todos los epitelios que vemos ahora son epitelios anómalos metaplásicos o no, escamosos en el cuello. Por ejemplo, esto es un epitelio sin glucógeno, acá tenemos con glucógeno, y esto se denomina epitelio anómalo. Acá también hay una anormalidad en la queratinización, acá tenemos una paraqueratosis, acá tenemos una disminución de las capas del epitelio, una atrofia, esto también es epitelios anómalos o epitelios atróficos se pueden poner, y acá la metaplasia escamosa, que todavía no es completa porque se ven las células mucíparas y algunas glándulas todavía que quedan en este epitelio, esto se llama también epitelios anómalos metaplásicos. Los pólipos endocervicales son lesiones ectofíticas benignas, también muy frecuentes, que pueden ser microscópicas hasta tan grandes que salen por el orificio cervical externo, como podemos ver en esta foto. Están formadas por un estroma de tejido conectivo que tiene vasos dilatados o no, y en verdad de paredes gruesas, y está revestido por epitelio cilíndrico mucíparo típico del cuello, o también puede estar revestido por una metaplasia escamosa. Así que a veces lo podemos decir que es un pólipo endocervical con metaplasia escamosa, o si no, un pólipo endocervical. Estas lesiones exofíticas benignas se extraen y así no molestan a las pacientes. Pasamos al cuerpo uterino y sepan que en el cuerpo uterino está formado por tres capas: la capa mucosa o endometrio, la capa muscular o miometrio y la capa serosa o perimetrio. Si uno ve una foto, una foto microscópica de estas capas, acá podemos ver el endometrio, que está formado por, es la mucosa del cuerpo uterino, está formado por un epitelio cilíndrico y un estroma especializado, el miometrio, que son las capas del músculo liso, y la serosa o perimetrio. ¿Cuáles son las lesiones benignas que tenemos que conocer en el útero? A nivel del endometrio, los desórdenes disfuncionales, las inflamaciones, que no son tan frecuentes como en el cuello uterino, pero existen en el endometrio también, los pólipos endometriales y la hiperplasia endometrial. A nivel del miometrio, el tumor benigno más frecuente del cuerpo uterino, que son los leiomiomas, y el nódulo estromal. Y la adenomiosis, que la puse en el medio porque es la formación de focos de endometrio dentro del miometrio, que no tendrían que estar, eso se llama la adenomiosis, y cuando el endometrio se ubica en sectores o en órganos externos al cuerpo uterino, se denomina endometriosis. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de estas alteraciones? Es la metrorragia, o sea, el sangrado uterino. Hablemos un poco entonces del endometrio. Bueno, acá nosotros sabemos que el endometrio que crece durante todo el ciclo menstrual está regido por las hormonas. Estas hormonas son controladas por el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis secreta dos hormonas, la FSH y la LH, que van a actuar sobre el ovario. El ovario, en la primera etapa, al producir el crecimiento folicular, está produciendo el estrógeno, que es el que va a actuar sobre el endometrio.
cuando se produce la ovulación por este pico estrogénico, se produce el cuerpo amarillo que va a producir la progesterona que también va a actuar sobre ese endometrio. El estrógeno sobre el endometrio, ¿qué hace? Lo hace crecer al endometrio. Entonces, la primera etapa es la etapa del crecimiento endometrial. En cambio, la segunda etapa, la acción de la progesterona, hace que se detenga ese crecimiento, pero hace que estas glándulas empiecen a secretar, o sea que se hacen bien sinuosas y con secreción en su interior para estar preparadas para la anidación del huevo. Si esa anidación no se produce, baja la producción de progesterona y el endometrio cae en el ciclo menstrual. Este es un endometrio de tipo proliferativo. Las glándulas empiezan a formarse, están tubuladas, están perpendiculares al epitelio superficial y están formadas, están revestidas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Estas glándulas, por acción de la progesterona, crecen, 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 o sea que se van haciendo cada vez más alto este endometrio hasta que llega la progesterona y hace que estas glándulas se diferencien. Acá vemos la acción de la progesterona. Estas glándulas no son más tubuladas, sino son bien sinuosas. Y si uno ve las células, están cargadas de este material secretor, que es glucógeno, que va a hacer que el endometrio esté listo como para anidar al huevo. El endometrio disfuncional se lo llama, es un término clínico, que se refiere al sangrado uterino causado por alteraciones de la función ovárica, o sea que el ovario no produce estrógeno o progesterona o lo produce mal, o por alteraciones del eje hipotálamo hipofisario porque no guían a las hormonas LH y FSH, no las guían bien o no pueden determinar la acción de los estrógenos y la progesterona a nivel del ovario. Antes de decir que uno tiene un endometrio disfuncional o que uno tiene alteraciones en todo este eje hipotálamo hipofisario ovárico, hay que descartar todas las lesiones que traen la metrorragia. ¿Y cuáles son estas lesiones? Los pólipos, los miomas, la endometriosis, los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos orales, el aborto, el embarazo ectópico, las hiperplasias endometriales, todos los tumores malignos traen estas alteraciones, las enfermedades tromboblásticas gestacionales. Si uno descarta todas estas lesiones, uno puede decir que está ante un endometrio disfuncional. Y entonces, este sangrado uterino disfuncional, ¿por qué puede estar causado? Por ciclos anovulatorios, o sea que la producción de estrógeno no se produce en la ovulación y no se produce progesterona, entonces el estrógeno sigue estimulando ese endometrio y sigue haciéndolo crecer, o anormalidades en la fase lútea, o sea, hubo ovulación, pero la fase lútea no es la que tiene que ser, no está bien, no está bien, ¿por qué? Porque puede ser una fase lútea inadecuada, o porque el cuerpo lúteo no involuciona, sigue produciendo en bajas dosis progesterona. El endometrio proliferativo en disgregación, ¿cuándo lo vemos? Cuando no hay ovulación. El endometrio creció por acción de los estrógenos y se cayó porque hubo demasiado crecimiento estromal y empezaron a haber pequeños trombos fibrinosos en este endometrio que hizo que se caiga. En general se produce en la perimenopausia o en las adolescentes y la histología es similar al endometrio proliferativo. Pasemos ahora a la endometritis, que es una infección del endometrio. Es un trastorno poco habitual, ya que nosotros tenemos al endocervix y al cuello uterino como barrera. Nosotros tenemos primero el exocervix, el orificio cervical externo, todo el canal endocervical y el orificio cervical interno que impiden la entrada de los microorganismos. La endometritis puede ser aguda, en general se da posaborto. Recuerden que en el posaborto o en el posparto el canal endocervical está disminuido o está abierto, igual que los orificios cervical internos y externos, y es más probable que entren los microorganismos, y pueden ser crónicas como tanto inespecíficas como específicas. La endometritis aguda es, como ya dije, después de los partos o después de los abortos, en general se da por estreptococo de grupo A o estafilococos, se hace en general un legrado evacuador para poder limpiar bien el endometrio y se les da antibióticos y lo que uno ve son polimorfonucleares neutrófilos en el estroma. Las endometritis crónicas, en cambio, son más difíciles de diagnosticar. En general, uno ve linfocitos y plasmocitos que pueden estar dentro de las glándulas, pero más frecuentemente alrededor de las glándulas o por debajo del epitelio superficial. Y en general se pueden dar en enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas, cuando hay dispositivos intrauterinos o los restos gravídicos. Y también se pueden observar cambios en el estroma. Se dificulta el fechado y hay muy frecuentemente cambios metaplásicos. Las endometritis específicas, la crónica, en general es debida a clamidia, también las granulomatosas por tuberculosis y también puede haber agudas, en general producidas por actinomices por DIU. Por eso cuando nosotros vemos en la citología exocervical actinomices con mucha inflamación y la paciente tiene un DIU, hay que recomendarle al ginecólogo que retire el DIU, la trate a la paciente y lo vuelva a colocar, porque estas endometritis por actinomices a veces se hacen enfermedades inflamatorias pelvianas muy severas que después es muy difícil de controlar. Esta es una endometritis crónica específica por tuberculosis, donde observamos en el endometrio, estas son las glándulas endometriales, y vemos estos granulomas, acá mayor aumento, estos granulomas, donde ya se observan estas células gigantes multinucleadas, acá mayor aumento, las células gigantes multinucleadas, y estas células epitelioides, isquiositarias, y los linfocitos, que es característico de los granulomas por tuberculosis.
Pasemos a otra lesión muy, pero muy frecuente del cuerpo uterino, que son los pólipos. Acá vemos un pólipo, los pólipos los podemos recibir, es un pólipo con pedículo, lo podemos recibir solamente el pólipo, si no podemos recibir un raspado endometrial donde podemos observar diferentes pólipos o un pólipo más pequeño entre los fragmentos de endometrio. Los pólipos endometriales son masas exofíticas que se proyectan en la cavidad endometrial, al igual que los pólipos endocervicales. Pueden tener tamaños variables desde milímetros a centímetros, pueden ser pediculados o sésiles y pueden presentarse con hemorragia, sobre todo los que son grandes y se pueden ulcerar. Hay diferentes tipos de pólipos, los hiperplásicos, cuando hay mucha hiperplasia de las glándulas endometriales, los atróficos, cuando las glándulas se dilatan y tienen un epitelio plano, los funcionantes, cuando presentan un endometrio de tipo secretor, los miomatosos, cuando tienen músculo, o los mixtos. Acá vemos un pólipo con glándulas dilatadas y con un grueso pedículo vascular. Los vasos tienen una pared muy gruesa. Acá vemos otro tipo de pólipo, también con estas glándulas dilatadas y revestidas por un epitelio plano y un estroma bastante fibroso con estos vasos más pequeños, dilatados y congestivos. Esto seguramente corresponde a un pólipo atrófico. Y para hacer el diagnóstico de pólipo, uno ya puede ver la forma macroscópica, pero si uno no lo puede ver macroscópicamente, microscópicamente, uno tiene que ver el epitelio superficial en 3 caras de ese pólipo o en 3 lados, y puede tener un estroma denso, citógeno o un estroma fibroso. Las glándulas en general están dilatadas y no están dispuestas como perpendiculares al epitelio superficial, sino están desordenadas, y la característica de buscar los vasos gruesos, y si podemos ver el pedículo, mejor que su pedículo con vasos de paredes gruesas. Hablemos un poco de adenomiosis y endometriosis. Estos son la presencia de tejido endometrial ectópico en una zona distinta al útero. Está constituido por glándulas y estroma de tipo endometrial o solo estroma de tipo endometrial. La localización más frecuente son los ovarios, pero también se pueden localizar en los ligamentos uterinos, en el tabique recto vaginal, en el fondo del saco, en el peritoneo pélvico, en los intestinos gruesos delgados y el apéndice, la mucosa del cuello, vagina y trompas y en cicatrices de la parotomía. En general, los síntomas es dolor pélvico, infertilidad. Las mujeres en edad fértil es donde más encontramos esta lesión, en la tercera y cuarta década de la vida. En 6 al 10% de todas las mujeres tienen focos de endometriosis o algún foco de adenomiosis. Y hay dos tipos de teorías de etiopatogenia. Una es la teoría de la regurgitación, que es la menstruación en forma retrógrada, pasa por las trompas y se puede implantar en el ovario o en la celosa uterina o en el peritoneo. O la teoría de las células madres, que son las células pluripotenciales que pueden transformarse o diferenciarse hacia endometrio. Recordar siempre que la endometriosis es el precursor, y sobre todo el quiste endometrósico, es el precursor del carcinoma endometrioide y células claras de ovario, y el quiste endometriósico, que antes se lo consideraba una lesión quística benigna, ahora se lo ubica dentro de los tumores, por supuesto benignos del ovario, pero está dentro de los tumores benignos de los ovarios, porque se comprobó que son precursores de carcinomas, tanto endometrioide como células claras. La morfología son focos sangrantes, en general azulados en las superficies mucosas o serosas, y a nivel de los ovarios es característica porque forman quistes con contenido espeso de un color de chocolate, por eso se llaman color achocolatado, quistes achocolatados o endometriomas. El diagnóstico es más difícil cuando son endometriosis de larga evolución porque no se puede ver el revestimiento de estos quistes o de estas lesiones que tienen en general epitelio y estroma de tipo endometrial, y solo se ven áreas de fibrosis con hemosiderófagos, que significan que son histocitos con hemosiderina, que ha habido en ese sector un área de hemorragia. Entonces, son muy difíciles de diagnosticar. Acá vemos una endometriosis en el cuello uterino. Este es el orificio cervical externo. Esta es una colposcopía donde se ve en un sector este punteado hemorrágico azulado. Y acá lo podemos ver. Este es el cuello uterino, el endocervix, donde se ve un foco de endometriosis. Bueno, este es un típico endometrioma ovárico. Es un quiste de ovario de superficie externa lisa, que al corte presenta este contenido achocolatado, parece un líquido como si fuese chocolate espeso, y si uno mira la superficie interna de este quiste, tiene sectores hemorrágicos, otros sectores más rugosos, parduzcos. Microscópicamente, si uno mira la pared de este quiste, tiene un tejido conectivo fibroso, y revistiendo este quiste tiene una mucosa de tipo endometrial. Esta mucosa tiene el epitelio endometrial normal, con glándulas endometriales, y este estroma endometrial igual al que se ve en el endometrio. Bueno, ahora pasemos a los tumores mesenquimáticos uterinos. Son los tumores que derivan o se diferencian hacia los tejidos mesodérmicos. La diferenciación en general es hacia componentes normales del cuerpo uterino, que son estroma del endometrio y células musculares del miometrio. Pero también puede haber diferenciación hacia otros componentes que no se encuentran en el útero, como el músculo estriado, cartílago y hueso. Esto en general, en la mayoría de las veces, se da en los tumores malignos. Los componentes presentes pueden ser benignos o malignos, y cuando son malignos se los llama sarcomas uterinos. Los tumores mesenquimáticos uterinos pueden ser los tumores musculares, que son los más frecuentes, los tumores del estroma del endometrio,
los tumores epiteliales más mesenquimáticos y otros tumores. La clasificación de la OMS nos dice que los tumores del estroma endometrial, el benigno, se llama nódulo estromal, y después están todos los malignos, que nosotros no los vamos a ver. Los tumores musculares lisos, el leiomioma típico y sus variantes, es el tumor más frecuente del útero, así que lo tienen que conocer. Y después tienen los tumores musculares de potencial maligno incierto, leiomiosarcomas, que tampoco vamos a ver. Los tumores mesenquimáticos están en el capítulo 5 del tumores del cuerpo uterino de la OMS, y miren los leiomiomas, que es el tumor benigno más frecuente del útero, miren todos los tipos diferentes que pueden encontrar. En general, son lesiones que deforman y agrandan el útero. Acá vemos cómo sobresale la serosa, y si uno ve al corte, son bien delimitados, blanquecinos y firmes. Acá vemos uno que está bien en el miometrio, dentro del miometrio, o sea que esto es intramural. Acá vemos otro intramural, otro intramural. Acá vemos otro que está por debajo de la serosa, es un subseroso. Acá hay otro subseroso. Así que, como ya podemos apreciar en esta foto, existen los leiomiomas intramurales, subserosos y submucosos, que en este caso no hay. Macroscópicamente, entonces dijimos que son blancos, bien delimitados, firmes, homogéneos. Pueden ser submucosos, intramurales o subserosos. Puede haber un mioma o pueden haber muchos miomas dentro del útero, y en general miden entre 3 a 5 centímetros. Pueden tener degeneración mixoide, degeneración quística macroscópicamente, en general no la tienen. Y este es un leiomioma pediculado, submucoso, que parece un pólipo que al corte presenta las características del leiomioma. Microscópicamente son haces de fibras musculares lisas, recuerden que son liso, que se entrelazan y se disponen en fascículos divididos por tejido conectivo. Pueden haber diferentes tipos de leiomiomas, como les mostré en la primera diapositiva, con tejido adiposo, el lipoleiomioma, con abundante mitosis, leiomioma mitóticamente activo, el leiomioma con algunos vasos angioleiomioma, con células bizarras, leiomioma bizarro, con abundantes células, leiomioma celular, etc. Y por último, el nódulo estromal, que es un nódulo, como verán en esta foto macroscópicamente, bien delimitado, pero no es blanquecino como se ve en el leiomioma, sino que es más amarillento o parduzco y es más blando que el leiomioma, que es más firme. Y microscópicamente uno ve bien la separación, porque es bien delimitado, del miometrio con este tumor, que está formado por células del estroma del endometrio. Son células muy pequeñas, iguales que las que se ven en el endometrio normal, y la característica es que tienen numerosos vasos pequeños, similares a las arteriolas espiraladas que se ven en el endometrio secretor. Lo importante del nódulo estromal es que hay que diferenciarlo del sarcoma del estroma de bajo grado, y la diferencia es que estos son bien delimitados y los otros invaden el miometrio. Así que para hacer el diagnóstico uno tiene que sacar el útero, porque si no, con una biopsia uno no sabe si quizás acá es bien delimitado, pero acá no. Así que hay que sacar todo el útero para ver si es un nódulo del estroma o un sarcoma de bajo grado. El sarcoma de bajo grado tiene las mismas características microscópicas, o sea, las células del estroma y estas arteriolas características, pero se introduce como lengüetas en el miometrio. Bueno, para terminar, las conclusiones de esta clase, ¿qué es lo importante que tienen que saber? Es muy importante conocer la anatomía y histología de los órganos del aparato genital femenino. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a saber cuáles son las lesiones benignas y después también nos va a ayudar para conocer las lesiones malignas del aparato genital. Recuerden que la vulva, que puede presentar todas las lesiones que encontramos en la piel, las dos lesiones que tienen que conocer ustedes, aparte del líquen escleroso y la hiperplasia de células escamosas que se los van a dar en la otra clase, es el quiste de glándula de Bartolino y el hidroadenoma papilífero, que es el tumor benigno más frecuente de la vulva. En el cuello uterino, saber que existen los epitelios anómalos cervicales, que son todas las alteraciones del epitelio escamoso que se van a producir por diferentes causas, porque no hay glucógeno, porque las células pavimentosas son pocas, o sea que el epitelio es bajo, porque el epitelio es alto, porque hay elongación de ejes conectivos vasculares, etc. Pero son todas lesiones benignas y nosotros las diagnosticamos como epitelios anómalos cervicales porque no son una patología en especial, pero son lesiones que ve el ginecólogo cuando ve la colposcopía porque, digamos, se producen algunas alteraciones en ese epitelio. Y el pólipo endocervical, que tanto como en el cuello uterino como en el endometrio, son lesiones muy frecuentes. En el cuerpo uterino, los pólipos endometriales es, creo que, una de las lesiones más frecuentes que recibimos los patólogos cuando se estudia el endometrio por metrorragia. Recordar, en el útero, el tumor benigno más frecuente es el leiomioma, con todas sus variantes, y saber bien la macroscopía porque es bien característica. Y en el ovario, el quiste endometriósico, que es muy característico de
la macroscopía y la microscopía. La macroscopía, recuerden que es un quiste grande, achocolatado, con chocolate, con contenido espeso en su interior, y en la microscopía uno puede ver el revestimiento con una mucosa endometrial, con el epitelio y el estroma del endometrio. También, esto no lo dije, pero a veces que es difícil hacer el diagnóstico es cuando estos quistes son muy, muy viejos, entonces ha desaparecido tanto la mucosa, el epitelio y la mucosa endometrial, y solo se reconoce un tejido fibroso conectivo con hemosiderófagos en su interior, que podría llegar a haber sido un endometrioma antiguo. Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias.